Bienvenidos una vez más a su canal Cinema a la Medianoche. Hoy vamos a hablar de la película mexicana Ya no estoy aquí, dirigida por Luis Fernando Frías de la Parra. Cabe decir que esta no es la primera obra del autor, ya había desarrollado su ópera prima en el año 2013 y antes de eso había hecho ya diferentes documentales. La historia nos cuenta la vida de Ulises, un joven que forma parte de la contracultura del movimiento Colombia en la ciudad de Monterrey. Este joven vive en una de las áreas menos favorecidas de Monterrey en esos años. Y además la película tiene como contexto social, además de la pobreza y la falta de oportunidades, que sucede durante el periodo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. No hace falta que se mencione ningún aspecto político de su participación en la política nacional en esta película, ya que la película nos cuenta más bien a lo que llevó la participación política de este individuo en la sociedad. Por diferentes situaciones de la vida, este joven tiene que emigrar a los Estados Unidos. De tal forma que esta película tiene varios subtemas. Uno de los subtemas es la amistad, otro de los subtemas es el baile, otro de los subtemas es la migración y otro de los subtemas es la contracultura. Creo que la identidad cultural sería el tema principal de esta película y nos lleva a pensar en el respeto que llegamos a tener por nosotros mismos. Esta película nos cuenta sobre la identidad cultural. Si bien es cierto que toca todos los demás temas, creo que este es el tema principal y es por eso que es muy importante que el personaje sea un joven como lo es el personaje de Ulises, ya que es un joven que ha encontrado su identidad. Como todos nosotros, como todos los seres humanos, llega una etapa en la adolescencia cuando te empiezas a separar de los gustos que te son heredados o de los gustos de tus padres y comienzas a tener tus gustos de forma personal y de diferentes círculos a los que te vas acercando. Y gracias a este tema es que logramos conocer la situación de México, la situación de la migración y sobre todo la cultura de Colombia. Cabe decir que el director de la película hizo un gran trabajo de investigación antes de realizar el guión y este trabajo consistió en gran parte en estar leyendo sobre etnomusicología y darse cuenta de cómo es que este movimiento se afianzó tanto en la ciudad de Monterrey, en México, cuando es una música que pues en realidad no es ni siquiera de este país, es una música que importamos y que la sociedad en ese momento se sintió identificada con este tipo de cumbia rebajada y este tipo de bailes fueron una propia invención de los que en ese momento formaron parte del movimiento. Además, cuando se nos cuenta la partida de este personaje a los Estados Unidos y vemos el tema de la migración, también somos capaces de conocerlo un poco más, ya que hay un personaje puesto ahí de forma muy inteligente que funciona como un espejo para vernos nosotros mismos como unas personas que no conocen esta cultura. Y a su vez conocemos más de qué es lo que nuestro personaje quiere y qué es lo que quería en su momento. Es una película que no tiene muchos movimientos de cámara, se trata de una fotografía fija en muchos de sus momentos, pero que bien nos cuenta la historia de los personajes. Si bien es una película que habla de baile y que tiene mucho movimiento en sí misma, no es una película en donde la cámara se mueva constantemente. El mismo director le ha parecido que no quería hacer el típico cinedrama social que tuviera excesivo movimiento de cámara, que si bien es cierto que la cámara en mano te da esta sensación como de que todo está mal, algo va a suceder, temática social, pues no le pareció que fuera lo más justo para esta película. Creo yo que es un acierto, pues la película te logra atrapar aunque no tenga mucho movimiento de cámara. Otro punto importante es que esta película se grabó en dos etapas. Una etapa correspondiente a la ciudad de Monterrey y otra etapa posterior que se grabó en Nueva York un año después. ¿Por qué esto? Porque el director tuvo contratiempos, entre ellos el presupuesto, que siempre es un contratiempo, y tuvo que posponer la producción hasta el año entrante, que fue 2018. Y grabaron en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué grabar en la ciudad de Nueva York? Se le menciona al director y el director contesta, bueno, si bien es cierto que Nueva York es una de las ciudades de más primer mundo, también es una de las ciudades en las que cualquier persona, ande vestida como ande vestida o así tenga un gato en la cabeza, puede andar por la calle y que no se le sea señalado. Y es bien cierto que nuestro personaje tiene ciertas características que lo hacen pues bastante peculiar. Esto asociado por supuesto a su mismo tipo de vestimenta por la
cultura que le gusta, la contracultura a la que pertenece. Y bueno, cabe decir que el director Luis Fernando hizo un trabajo con no actores. Es decir, esta película, los actores que vemos no son actores profesionales que hayan estado yendo a estudiar durante mucho tiempo, sino que son personas que han vivido en este tipo de situaciones sociales difíciles y que por lo tanto pueden interpretar estos papeles. El actor que hace de personaje principal tiene un momento en la película en la que aparece él de pequeño. Cabe decir que sí es él mismo de pequeño bailando este movimiento. El director además mencionó que muchas de las cosas que vimos en la pantalla en la película fueron cosas improvisadas y que surgieron en el mismo momento de estar conviviendo todos como familia o como pandilla, porque a final de cuentas fue en lo que se convirtió, ¿no? Como una banda, un grupo, una pandilla, el mismo crew con el que trabajaban que los que estaban dentro de la película. Y me parece muy curioso. Me recuerda a lo que hizo Fernando Meirelles, el director brasileño, con la película Ciudad de Dios, que si bien es cierto que la película fue internacionalmente reconocida, también mucho tuvo que ver con cómo se acercó a la historia y cómo los mismos actores de la película habían tenido participación en la historia de las favelas de Brasil. Bueno, en este caso vemos algo similar, ya que los actores que interpretan a estos personajes, estas personas no vivieron el movimiento. Estos chicos, al ser no actores, tenían como este acercamiento con la cultura colombiana y habían visto a sus padres, a sus tíos, a sus hermanos mayores estar involucrados en este tipo de movimientos. Para acabar, me gustaría comentar que es una película magnífica que todos, al menos todos los que vivimos en México, deberíamos de ver, porque es una película que trata de forma muy inteligente, como lo dije, el tema de la inseguridad, la injusticia social y bueno, este tema tan interesante que es la identidad cultural. Como una nota a su favor, esta película tiene que hace 10 horas Guillermo del Toro puso un tweet, al momento que se está grabando hoy esto, puso un tweet en el que mencionaba que la película lo había dejado impactado y que se le hacía que era una película maravillosa. Bueno, quisiera replicar que es una película maravillosa y todos tenemos que verla. Es una película que nos puede acercar mucho a conocer cómo era este movimiento, cómo fue también el crecimiento del narco y la falta de seguridad en México. Me parece que es una película importante y que también va a marcar algo que hoy en día está más en boga que nunca, y es que esta película se estrenó en muchos festivales en el mundo, pero ahora es cierto que no en todas las pantallas en México se exhibió. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de verla en uno de los streamings que creo que es el más famoso a nivel mundial. Entonces, si ustedes pueden, revísenla. Es una buena oportunidad de ver algo que nos va a poner a reflexionar, nos va a poner a pensar. Y bueno, nos vemos en la siguiente, chicos. Gracias por ver el video de Cinema la Medianoche. Entonces, nos vemos aquí. Suscríbanse, denle like. Abajo me pueden poner los comentarios. Si no están de acuerdo conmigo en alguna opinión, pueden dejar abajo su comentario y con gusto lo platicamos. Sin más por el momento, nos vemos en la siguiente. Chao.